Era un día nublado, el cielo parecía más oscuro de lo habitual, y una sensación de aprensión flotaba sobre el monte Gólgota. Entre la multitud que observaba la crucifixión, había un hombre que no era solo un espectador más. Era un soldado romano, un centurión experimentado, acostumbrado a la guerra, al sufrimiento y a la muerte. Este hombre, comandante de 100 soldados, tenía una tarea clara: asegurar que otra ejecución se llevara a cabo sin contratiempos. Para él, eso era solo otro día de trabajo, otra crucifixión, otra muestra del implacable poder de Roma. Pero, en ese día, algo fuera de lo común estaba a punto de suceder, algo que nunca olvidaría. Lo que el centurión no sabía era que el hombre colgado en la cruz frente a él no era un condenado cualquiera. Él cargaba sobre sí no solo las acusaciones de blasfemia hechas por los líderes religiosos, sino también el destino espiritual de toda la humanidad. En este video, acompañarás al soldado romano que comenzó como ejecutor y terminó como un hombre transformado por la fe. Quédate con nosotros hasta el final y descubre cómo la cruz no solo marcó ese día en el Gólgota, sino que sigue impactando vidas hoy en día. Antes de comenzar, considera suscribirte al canal y dejar un like. Juntos, podemos compartir este mensaje de esperanza y fe con más personas. Para un centurión romano, el deber siempre se sobreponía a cualquier emoción. Eran reconocidos por su disciplina rigurosa, lealtad al imperio y capacidad de comandar 100 soldados en circunstancias extremas. El oficial encargado de supervisar la crucifixión de Jesús no era diferente. Ya había enfrentado batallas sangrientas y presenciado innumerables ejecuciones. Para él, la crucifixión era solo otra obligación rutinaria, cruel, pero necesaria para mantener el orden romano. Sin embargo, ese viernes, algo parecía diferente. Mientras observaba al prisionero a punto de ser ejecutado, el centurión notaba algo difícil de explicar. Jesús no se comportaba como los demás condenados. No gritaba, no maldecía a sus verdugos, ni suplicaba desesperadamente por su vida. Por el contrario, caminaba con una serenidad que intrigaba al soldado. En el pretorio, el centurión vio a los soldados burlarse de Jesús, poniéndole una corona de espinas en la cabeza y golpeándolo con un bastón mientras decían: «Salve, Rey de los judíos». Era una escena común antes de las ejecuciones, pero la actitud de Jesús no lo era. Él soportaba todo en silencio, sin rencor ni resistencia. Imagina la escena: mientras Jesús cargaba su cruz por las estrechas calles de Jerusalén, tropezando bajo el peso, el centurión lo observaba atentamente. Había comandado muchas ejecuciones y sabía que los condenados generalmente luchaban hasta el último instante, tratando de resistir lo inevitable. Pero Jesús no. Su calma desafiaba la lógica y, de alguna manera, comenzaba a inquietar al soldado, quien debía mantenerse imparcial. Aún así, el centurión cumplía su papel. Ordenó que Simón de Cirene ayudara a Jesús a cargar la cruz. Para él, esto no era un gesto de compasión, sino una decisión práctica: asegurar que la ejecución ocurriera como estaba planeada. Pero, dentro de sí, comenzaba a preguntarse: ¿quién era este hombre que, incluso en medio del dolor, permanecía tan inquebrantable? Más tarde, mientras el centurión seguía supervisando la ejecución, el impresionante silencio de Jesús era interrumpido solo por los gritos de la multitud. Algunos se burlaban, otros lloraban. La división era evidente. Mientras los líderes religiosos incitaban el odio, pequeños grupos miraban con lágrimas en los ojos. Al llegar al lugar llamado Gólgota, conocido como el lugar de la calavera, Jesús fue clavado en la cruz y elevado entre dos criminales. El centurión, firme como siempre, observaba todo con atención. Estaba acostumbrado a la agonía de los crucificados: gritos, resistencia, blasfemias, pero Jesús no reaccionaba de la manera usual. En cambio, oraba: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esa oración resonó en la mente del centurión. ¿Perdón? ¿Perdón para aquellos que lo estaban clavando en la cruz? ¿Para los soldados que disputaban sus vestiduras como si fuera un juego? ¿Para la multitud que se burlaba de él sin piedad? El centurión comenzaba a sentir algo nuevo y desconocido. Esa no era la reacción de un hombre común.
Las palabras de Jesús atravesaban la coraza emocional que él había construido a lo largo de los años. Entonces, algo aún más extraño sucedió. El cielo, que hasta entonces parecía sofocado y cálido, se oscureció repentinamente a mediodía. No eran nubes, sino una oscuridad sobrenatural, como si toda la creación estuviera lamentando. Durante 3 horas, la tierra parecía estar de luto. El centurión sentía el peso de esa atmósfera inusual. Intentaba mantener la compostura frente a sus hombres, pero no podía ignorar que algo extraordinario estaba sucediendo. De repente, un terremoto violento sacudió el suelo, agrietando las rocas. El miedo se esparció entre los presentes. Miró hacia Jesús en la cruz. A pesar de tanto sufrimiento, el prisionero mantenía una serenidad inquebrantable. Entonces, con un último grito, Jesús entregó su espíritu. La tierra tembló. El velo del templo en Jerusalén se rasgó de arriba a abajo, una señal visible de que algo grandioso estaba ocurriendo. El centurión estaba atónito. Cada fibra de su ser le decía que había presenciado algo divino. La pregunta que ahora lo consumía era, ¿quién era realmente este hombre? A medida que la crucifixión llegaba a su clímax, el centurión seguía observando a Jesús con una mezcla de asombro y admiración. Entre gritos y burlas, escuchó nuevamente al condenado hablar. Esta vez, Jesús confiaba el cuidado de su madre al discípulo amado. «Mujer, he ahí tu hijo». Y al discípulo dijo, «He ahí tu madre». Incluso colgado en la cruz, sufriendo dolores inimaginables, no mostraba odio ni desesperación. Su preocupación no era por sí mismo, sino por los demás. La multitud seguía burlándose. «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz». Algunos líderes religiosos gritaban, «Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo». Incluso los criminales crucificados a su lado se unieron a las ofensas. Pero Jesús permanecía en silencio. Su calma no era resignación, sino una fuerza que el centurión no lograba comprender. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Esas fueron sus últimas palabras antes de inclinar la cabeza y morir. Para el centurión, era como si el tiempo se hubiera detenido. Sintió algo inexplicable. La oscuridad, el terremoto, el velo rasgado. Todo parecía proclamar que ese hombre no era común. La frase de Jesús, «Padre, perdónalos», no salía de la mente del soldado. ¿Quién podía ofrecer perdón en medio de tanta brutalidad? ¿Quién podía mostrar tanto amor por sus verdugos? Algo dentro de él comenzó a quebrarse. La dureza que lo definía como soldado estaba siendo deshecha. Fue en ese momento que, frente a todo lo que vio y escuchó, el centurión declaró, «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Al decir esto, no solo reconoció algo mayor que él mismo, sino que rompió con todo lo que había aprendido como soldado romano. Para él, la fuerza se manifestaba a través de la imposición de poder y la obediencia incondicional a las órdenes. Sin embargo, frente a la cruz, vio una fuerza diferente, una que venía de la humildad, del sacrificio y del amor incondicional. Su declaración no fue solo una reacción a las manifestaciones sobrenaturales, sino la conclusión inevitable de todo lo que presenció en ese día. El silencio de Jesús, sus palabras de perdón, su dignidad en el sufrimiento, todo conducía a una verdad innegable. Por primera vez, el centurión vio más allá de la brutalidad de su profesión. Después de ese día, nunca sería el mismo. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, él permaneció allí, mirando al horizonte, con la mente llena de cuestionamientos y el corazón pesado. Comenzó el día como ejecutor, cumpliendo órdenes sin cuestionar. Ahora, se sentía un hombre completamente transformado. La declaración del centurión, verdaderamente, este era el Hijo de Dios, no fue un impulso momentáneo, sino una confesión profunda, resultado de todo lo que él presenció. El silencio de Jesús, sus palabras de perdón y los eventos sobrenaturales a su alrededor habían desmontado todo lo que él creía sobre la fuerza y el poder. Comenzó a reflexionar sobre su papel en ese acontecimiento. Había supervisado la muerte de un hombre que no mostró culpa ni crueldad. Por el contrario, Jesús reveló una compasión que el centurión jamás había visto antes,
ni siquiera en sus innumerables campañas militares. Más tarde, al regresar a casa, el peso de la culpa lo acompañaba. ¿Quién era este hombre que ayudé a crucificar? ¿Y por qué pidió perdón por mí? Esas preguntas resonaban en su mente. El día, que debía haber sido solo otra rutina sombría, se había transformado en un hito irreversible en su vida. En los días siguientes, el centurión luchaba contra una tormenta interna de emociones. Las palabras de Jesús aún resonaban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No podía olvidar el impacto de ese momento. Incluso en medio de sus obligaciones militares, se sentía atormentado por una sola cuestión. ¿Cómo un hombre, enfrentando la muerte, podía mostrar tanto amor y misericordia? Entonces, surgieron rumores de que la tumba de Jesús estaba vacía. El centurión sintió algo despertar dentro de él. Oyó relatos de personas que afirmaban haber visto al hombre que presenció morir en la cruz. Estas historias solo reforzaban la sensación de que había presenciado algo que trascendía la historia, algo eterno. Los días siguientes no trajeron alivio. Continuaba pensando en lo que sucedió en el Gólgota y en las palabras de Jesús. Algo dentro de él lo impulsaba a buscar respuestas. Sabía que no podía seguir siendo el mismo hombre de antes. La dureza de su corazón, moldeada por años de batallas y ejecuciones, se estaba desmoronando. Al escuchar más rumores sobre la resurrección de Jesús, el centurión no se sorprendió. En el fondo, ya sabía que ese hombre era diferente. La idea de que la muerte no fue el fin para Jesús solo confirmaba lo que ya sentía. Para él, ese evento marcó el inicio de un nuevo viaje. Ya no era solo un soldado romano. Ahora era alguien que había sido tocado por la gracia divina. Alguien que, por primera vez, comenzaba a entender el verdadero significado de la fe, el perdón y la redención. Ahora, reflexiona. La historia del centurión romano nos enseña una poderosa lección. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Este hombre, endurecido por la brutalidad de la guerra y acostumbrado a la violencia, tuvo su corazón transformado al presenciar la muerte de Jesús. Comenzó el día como un ejecutor, pero terminó reconociendo la divinidad de Cristo. Al igual que el centurión, todos estamos invitados a reflexionar sobre el impacto de la cruz en nuestras vidas. El sacrificio de Jesús no fue solo un evento histórico, sino un acto eterno de amor y redención. Su muerte abrió el camino para que todos, independientemente de nuestro origen, errores o dureza de corazón, podamos reconciliarnos con Dios. Por eso, si este mensaje tocó tu corazón, te invito a dar un paso de fe. Permite que la transformación vivida por el centurión inspire tu propia caminata espiritual. Si esta historia te tocó, recuerda que la cruz no es solo un símbolo de sufrimiento, sino una invitación a un encuentro con el verdadero amor y redención. Así como el centurión tuvo su vida transformada, hoy también puedes experimentar ese mismo cambio. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal, darle un me gusta y compartirlo con aquellos que puedan necesitar este mensaje de esperanza. Y si quieres conocer más historias impactantes, no te pierdas nuestros otros videos, como la historia de Adán y Eva o la historia de la hermana que fue al infierno. Gracias por estar con nosotros hoy, y hasta la próxima.